yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Y hoy nos acompaña Luz Jamie Molina. Ella se llama Luz de Jamie y a mí me encanta porque ¿quién tiene la luz de Jamie? Pues ella. Y es una persona maravillosa, acaba de tener un logro estupendo que es haber hecho un congreso para padres y pensamientos conscientes. Luz Jamie, buenos días, bienvenida. Buenos días, Luz Marina, muchísimas gracias por esta invitación. Buen día para toda la audiencia y gracias por asistir a este maravilloso congreso. Vamos a hablar sobre los miedos y los riesgos que tienen los padres y los jóvenes en el proceso de su desarrollo. A ver, te cuento. Bueno, mi proceso comenzó hace aproximadamente unos 5 o 6 años, en donde a partir de un conflicto interno que decidí resolver desde mi corazón y después de haber asistido a psiquiatras, a psicólogos, en donde pues me mantenían dopada para que no sufriera grandes depresiones porque era en realidad lo que me sucedía, de leer muchísimos libros de gestión personal, de desarrollo personal. Algo hizo clic en mí y dije, bueno, pues no sé, alguien me habló de la meditación y dije, pues he hecho un montón de cosas para tratar de solucionar el conflicto que tengo y que ya me di cuenta que es mi responsabilidad y que pues obviamente la única que podía arreglarlo era yo, que no podía estar culpando a los demás de lo que me estaba pasando. Y dije, bueno, meditemos a ver qué pasa. ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es nada. Y comencé a meditar. Y comencé también a trabajar el cristal rosado, cuarzo rosado, y comencé a recargar el cuarzo a través de esa meditación y a cargarlo conmigo. Y en más o menos una semana, increíblemente comencé a tener los resultados que yo necesitaba. Yo quería paz. Eso era lo que yo más deseaba, paz en mi corazón, porque me sentía como muy revolucionada, como viviendo con muchísima ansiedad. Y realmente esto comenzó a generar un cambio importante en mi vida. Dije, por aquí sí es, eso es lo que estaba buscando durante tantos años y comencé a trabajar a partir de eso. Dentro de este proceso comenzó a llegarme mucha información que, mira, no me esperé que sucediera. Yo solamente quería resolver un conflicto y comencé a canalizar información en la meditación de ángeles y seres de luz y maestros ascendidos, una cuestión que no se me ocurrió jamás en la vida que pudiera pasar. Comencé a traer información, comencé a evidenciar que tenía que generar muchos cambios en mi vida, pero eran para, o sea, si de verdad quería como despertar y conectarme como con ese imán interno que algo me estaba llamando, necesitaba comenzar a generarme cambios. Y es así como comienzo a trabajar la coherencia, poco a poco. Dentro de esa coherencia, pues lo primero que tenía que hacer era mejorar mi estado de ánimo y también mi estado de como genio. Yo era muy mal geniada y era muy estresante. Y obviamente eso lo estaba resintiendo mi hijo, que en ese momento todavía era un niño. Y comencé a cambiar en esos aspectos, pero digamos que no fue a partir del control de esas emociones, sino educándome dentro de ellas mismas, reconociéndolas como parte de mí, integrándolas, amándolas para poderlas trascender. Y de esa forma se empezó a hacer un flujo. Sí, fue fluido como el agua y comenzó a fluir solo, sin necesidad de que yo me estresara ni que estuviera todo el tiempo, tengo que ser una buena persona, tengo que ser una... En realidad no, fue como que se fue dando solo, a partir de la misma relajación que provocaba la meditación, de la misma conexión que provocaba la respiración consciente, y poco a poco comenzaron a cambiar mis cosas. Hace más o menos un año
un poco más de un año. Dentro de todas esas cosas, pues yo soy, bueno, ejercí por mucho tiempo, 21 años, aparte que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, también fui bailarina de danza folclórica y viajé, hice varios viajes por el mundo que me enseñaron muchísimo, me enseñaron otras culturas y otras perspectivas de vida, pero el último viaje fue muy especial. Fue un viaje que realizamos con mi hijo, precisamente, que ya pues ya no era tan niño, ya era más grande, ya un adolescente, comenzando su adolescencia. Mi hijo, un músico, desde hacía 7 años, nos acompañó con la percusión y viajamos a un festival en Dubái, en donde pues, no solamente viví una experiencia maravillosa, no solamente por ir a conocer un país que era una cultura completamente diferente a la nuestra y que físicamente es espectacular, porque uno no va a negar que es muy, muy adelantado y que parece como si no estuviera en Futurama, sino porque estaba conmigo, porque podía vivir esa experiencia al lado de él, porque habíamos cumplido ese sueño que desde chiquito él tenía, que era, mami, un día voy a tocar para que tú bailes, era lo que me decía él, y poder experimentar eso fue muy lindo, fue muy especial. Y bueno, pues, pero también me traje una información de ella, ya para ese momento, pues yo ya meditaba, canalizaba y traje una información desde el desierto, cuando conecto con el desierto, en donde se me indicaba que un sentimiento de libertad, y me lo traje, y me traje esa libertad conmigo y ese deseo de libertad y de libertad y de libertad, pero es una libertad que venía, que tenía que vivirse a partir de mi amor propio y desde que yo necesitaba amarme, desde querer lo mejor para mí misma y para mi hijo a través del ejemplo. O sea, si yo quería lo mejor para mi hijo como cualquier madre, necesitaba yo también hacer eso conmigo para poder dar ejemplo a él de cómo amarse a sí mismo desde el punto de vista en donde quiero lo mejor para mí. Y comencé a trabajar en ello. Y dentro de esa coherencia, pues renuncié a la empresa en donde trabajé 12 años, en donde pues tenía una carrera hecha dentro de la empresa, ganaba bien, pero no era coherente con lo que necesitaba hacer en el momento porque no tenía libertad de tiempo. Y para mí era importantísimo, no podía dedicar el tiempo que yo quería a mi hijo y a mis cosas personales, ya mi vida, digamos, laboral se estaba fluyendo hacia un propósito de vida más, no a simplemente trabajar por obtener dinero. Y comencé esta etapa de volverme como una especie de, como una empresaria online, en donde comencé a buscar caminos para poder salir de la empresa y creé el Congreso Virtual de Educación Emocional Adolescente, que es la vivencia que yo tuve. O sea, es un compendio de 30 videos en donde está basado en cómo yo logré poder ser un ejemplo emocional y de vida y de libertad para mi hijo. Bueno, Jamie, yo estoy tomando atenta nota porque de esto lo vamos luego a aterrizar, porque este congreso está dirigido, no vamos a dar cátedra en ningún momento, solo estamos contando nuestras experiencias, nuestras vivencias y estamos llegando al grueso de la población hispanoparlante, en donde esas personas no saben qué es energía, no saben qué es libertad, no saben que pueden reinventarse y allá es a donde queremos llegar. Entonces, tú nos tienes un tema que es con los miedos y los riesgos que tienen padres e hijos en la adolescencia. Entremos al tema. Sí, es así, Marina, muchas gracias. A ver, te cuento. A partir de este cambio, comencé a tener una visión holística y diferente de las vivencias de los chicos, de los adolescentes. Y me enfoqué en ellos porque obviamente soy mamá y mi centro emocional está en mi hijo. Entonces, si ustedes se fijan, toda la vivencia que les acabo de contar viene a partir del amor que le tuve a mi hijo, pero que también despertó ese amor en mí, ese amor con el que nací y que olvidé, con la contaminación que tuve a través de los pensamientos y de las emociones de mis padres y de todos los seres que estuvieron alrededor mío durante
todos estos años, pero él me volvió a reencontrar con ese aspecto. El Congreso es el compendio para enseñarles a padres, maestros y tutores a poder ser mejores guías a través de la libertad emocional que obtienen de sí mismos. Y entonces a partir de esto, pues lo primero que teníamos que ver son precisamente los miedos que nos generan la edad adolescente de nuestros hijos. ¿Y cuáles son esos miedos? El miedo a la drogadicción de nuestros hijos, que puedan llegar a caer en este tipo de situaciones, en comportamientos de grandes depresiones que traen desafortunadamente eventos de suicidio en algunos de ellos, embarazos no deseados o enfermedades sexuales no deseadas, miedo a que sean atacados con bullying. Entonces los papitos se tuvieron mucho miedo de soltarlos, de dejarlos ser, porque es que si de pronto lo dejo ser, consigue malas compañías y terminan haciendo cosas que pues no le van a hacer bien. Parte de este gran miedo es el hecho de que nosotros obviamente vemos esto todo el tiempo en las noticias y en la televisión, en el internet. El otro riesgo, el riesgo cibernético, el riesgo a la adicción a los videojuegos y al mal uso de las redes sociales, que también estamos viendo que nuestros chicos están expuestos a esto y al abuso cibernético, a conocer personas que no tenemos idea de su providencia y cuál es la intención que tienen con nuestros hijos, es complicado. Y entiendo que es difícil en este momento manejar este tipo de situaciones, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a poder tener la suficiente perspectiva de sí para que este tipo de riesgos disminuyan en su entorno? Entonces se basa, primero que todo, en una herramienta fundamental que es el amor propio, que es lo que les acabo de explicar. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos son el espejo de lo que nosotros necesitamos cambiar en nosotros mismos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, o sea, ni idea. Resulta que este mundo de tercera dimensión está basado en un alto espejo. Todo lo que nosotros proyectemos lo vemos reflejado en el entorno y se nos devuelven experiencias iguales. Si yo siento miedo, la única manera de conectar con el entorno es a través del sentimiento. Si yo siento miedo, proyecto energías de miedo hacia mi entorno y mi entorno me va a devolver exactamente lo mismo y voy a seguir viviendo experiencias de miedo. Si yo soy un padre que soy inseguro, si yo soy un padre que siento tristeza, que tengo depresión, que sufro de ansiedad, que tengo problemas con el alcohol, que tengo problemas con el cigarrillo, tenemos que darnos cuenta que nosotros, al igual que nuestros hijos, que nos proyectan todo lo que necesitamos cambiar, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, nosotros somos ese riel por donde el tren viaja, y ellos son el tren, nosotros somos ese piso, ese saber que están ahí. Tenemos que entender que la etapa adolescente es la etapa en la que nuestros chicos pasan de ser niños y son absolutamente dependientes de nosotros a ser adultos, y es ese puente, ese proceso. Entonces nosotros tenemos que comprender que son más o menos unos 7 años en donde nuestros hijos van a sufrir unos cambios físicos, hormonales, emocionales, supremamente grandes y que tienen muchísimo altibajo. Es decir, que nosotros tenemos que devolver a ese espacio de vida cuando vivimos eso. Vamos a volver a ser adolescentes, vamos a volver a conectarnos con ese adolescente interior y volver a acordarnos qué sentíamos en ese momento cuando los papás nos gritaban, cuando nuestros papás no nos dejaban salir a una fiesta, o cuando no nos dejaban tener un novio o una novia, no nos dejaban salir simplemente por miedo, porque si nos damos cuenta todas estas son posiciones de miedo. Estos chicos necesitan ver reflejado en nosotros el apoyo incondicional. Incondicional es: yo recibo a mi hijo, no importa lo que haga, y lo amo cuando menos se lo merezca. ¿Y cómo es esto? A mi hijo no importa lo que haga y así no cumpla mi expectativa, porque lo primero que nos pasa o que tenemos referencia por varias generaciones vividas es que
Los padres siempre querían anteriormente que nosotros estudiáramos lo que a ellos les parecía, o que si el papá de nosotros era un abogado, nosotros teníamos que estudiar derecho, y nuestros hijos también, porque eso era una tradición hacerlo. O si nuestro papá es zapatero, entonces de ahí en adelante toda la generación, como tienen que heredar la empresa, tienen que hacer lo mismo. Y no dábamos oportunidades de absolutamente nada más. Es como si tuvieran que venir a cumplir una expectativa familiar. Y hay una cosa importante que atender. Nadie nace para cumplir las expectativas de otros. Esto hace que los chicos sientan que no nacieron para eso que nosotros, el propósito que nosotros queremos darle, porque ellos nacieron con su propio propósito. Igual que todos hemos nacido con nuestro propio propósito. Lo que pasa es que no hemos sido fieles a este propósito y nos hemos dejado llevar por lo que tocaba hacer, según el colectivo, según nuestros papás, según nuestros maestros, según los compañeros de trabajo, según el jefe, ¿sí? Pero no hemos conectado con ese propósito de vida. Partiendo de esto, es importante comprender una cosa, y es que la generación que hay hoy en día es diferente a la generación que nosotros vivimos. Pero, ¿cómo? O sea, no ha pasado nada, todo se ve plano, todo se ve igual. Resulta, y es muy importante que tengan en cuenta esto, que nosotros estamos pasando a un cambio de era. No sé si recuerdan, de pronto en el colegio estuvimos trabajando o estuvimos viendo las eras que ha vivido la Tierra, ¿sí? Entonces tuvimos la era de los dinosaurios, tuvimos la edad de hielo, tuvimos, bueno, diferentes estados evolutivos de la Tierra que ha vivido a partir precisamente de su aprendizaje y de su propia evolución. Como seres vivos que somos, nosotros somos parte de esa evolución, igual que cualquier animalito, igual que el agua, que las piedras, que las montañas, que las flores. Nosotros no somos ni menos ni más que ellos, hacemos parte de este planeta igual que ellos, somos ciudadanos que vienen a cumplir o a ser parte de un ecosistema igual que cualquier otro ser vivo de este mundo. Por lo tanto, nosotros también debemos evolucionar, igual que está evolucionando la Tierra en este momento. Resulta que nuestros chicos están naciendo con un ADN diferente al ADN con el que nosotros nacimos, simplemente porque la frecuencia vibratoria de la Tierra ha cambiado. Nuestros hijos que nacieron en este momento, tienen entre 13 y 18 años, nacieron todos en este siglo, por lo tanto, nacieron con ese tipo de frecuencia, esa frecuencia se genera un cambio lógico en el ADN, porque su frecuencia es distinta. Eso quiere decir que su físico, si ustedes se dan cuenta, casi la mayoría de los chicos de este momento son chicos grandes, tanto las chicas como los chicos, siendo nosotros latinos y bueno, los europeos son más grandes, pero a pesar de eso, nuestros hijos están naciendo con una corporalidad más grande, ellos son más altos, son como más desarrollados, se desarrollan más rápido, ¿sí? Son chicos que, si ustedes se fijan en lo que hoy en día, no dicen, oh, pero ¿por qué creció tan rápido? ¿Por qué aprende tan rápido? ¿Pero por qué estos muchachos o estos niños traen estas habilidades? Si tú le prestas un celular a un niño, o si tú tienes un problema en un celular a un niño de 7 años, te lo resuelve divinamente lo que tú no pudiste. Y es por esta habilidad que ellos tienen de tener una perspectiva muchísimo más holística, mucho más abierta. Entonces tenemos que comprender que nuestros chicos ya no vinieron a vivir ciertas experiencias que nosotros sí. ¿Y cuáles fueron esas ciertas experiencias? Resulta que nosotros como parte del colectivo, de pensamiento colectivo de nuestro momento y como se nos indicó, teníamos que vivir para comprar cosas, para tener un trabajo estable que nos proveyera lo suficiente para comprar estas cosas, porque tener éxito era tener cosas, es exitoso la persona que compró su casa, que tiene su carro, que tiene su finca, tiene beca, y logra darle universidad a sus hijos, ya, fue exitoso, ya con esto puede morir tranquilo porque lo logró. Y es una realidad. Yo he preguntado a papitos, cuando yo comienzo a preguntarles cómo se sienten ahora que ya consiguieron todo eso, tienen ansiedad, estrés, tristeza, frustración, desasosiego, una cantidad de emociones negativas impresionantes. ¿Pero por qué? Porque simplemente nosotros en
en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a tener un desarrollo emocional a la par con el desarrollo intelectual del ser humano, sino simplemente el desarrollo emocional se deja ahí porque eso es una bobada. El desarrollo emocional simplemente no se toca porque eso es de débiles, ¿no? Entonces los hombres no deben desarrollarse emocionalmente porque los hombres no lloran y porque los hombres son fuertes. Las mujeres simplemente no se quejan porque eso es una cosa que no tiene sentido. O sea, eso son cuestiones suyas íntimas y no tiene por qué hiperventilarlas ni nada absolutamente. Y no nos permitimos realmente por un momento sentarnos a pensar, ¿yo por qué siento tanto o tengo tantas emociones negativas y vivo frustrado? Llego a mi casa, así, a mi super casa, en mi super carro, y llego de mal genio a compartir con mi familia. Estoy supremamente estresado, estoy supremamente cansado, no tengo tiempo de escuchar a mis hijos. Mis hijos no me ven porque salgo de noche a la madrugada para poder llegar temprano a una oficina porque el tráfico no permite que uno haga desplazamientos cortos, tiene que durar 2 horas en un desplazamiento de llegar a la oficina y otras 2 o 3 de vuelta, ya son 5 horas. Y me voy de noche y vengo de noche. Y esa es la percepción que tienen nuestros hijos. Me voy de noche y vengo de noche. Y nuestros hijos dicen, wow, esa es la vida que me toca vivir cuando adulto. O sea, realmente yo quiero crecer para tener este tipo de responsabilidades, para solamente poder tener cosas, para ser exitoso teniendo una casa, un carro, y no poder hacer lo que a mí me gustaría hacer, como, no sé, viajar por el mundo. Y ya, simplemente esto. Entonces, ellos ya son seres más conectados con su emoción y requieren, ya no pueden hacerse los locos con las emociones, como nosotros lo hicimos. Ellos requieren sentirse supremamente a gusto con estas emociones que sienten y coherentes. Entonces son seres que nacieron en una frecuencia diferente que les exige que sean coherentes. Cuando a ellos se les exige que sean coherentemente emocionales y conectan con unos papitos que no lo son, pero que les quieren sentar reglas que para ellos son lo que toca hacer, estos chicos sufren de depresión porque no quieren llegar a ser un adulto como su papá o como su mamá. De pronto una mamá que de pronto puede que profesionalmente se haya desarrollado, como puede que no, que esté en la casa frustrada porque no se le enseñó la forma de amarse lo suficiente para desarrollarse como ella quería, sino como tocaba. Entonces estas niñas, imagínense de pronto con un aspecto así de mamá, dicen, no, pues lo que yo necesito es un hombre que me quiera, pero para eso necesito tener un cuerpo perfecto, porque si yo no tengo el cuerpo perfecto que me dicen en los medios de redes sociales, pues no voy a conseguir quien me quiera. Y hay casos de niñas de 3, de 14 años que tienen depresiones grandísimas porque se sienten feas, porque no están cumpliendo el parámetro social y comienzan a sufrir de bulimia o de anorexia. Y todo por un tema social que toca cumplir, que toca rellenar. Y a todo el que no cumple un parámetro social predispuesto, entonces se le hace bullying. Y en este caso sí me gustaría hacer una especie de énfasis en cuanto al bullying, porque los primeros que hacemos bullying son los papás. Y eso lo vivía yo muy seguido, no porque a mí se me hiciera, pero lo veía yo entre mis compañeros de trabajo, en donde veía que se molestaban unos con otros, en donde los primeros que damos un mal ejemplo con el bullying somos los padres. Los padres no respetamos que los demás tengan otro tipo de pensamientos, de gustos, de preferencias, diferentes a los nuestros. Y lo vemos en las redes sociales, cómo pelea la gente porque simplemente una persona tiene una tendencia política diferente, o un partido, un equipo de motivo distinto, y entonces chocan entre ellos. Estamos dando un ejemplo no correspondiente a nuestros hijos, y nuestros hijos se creen con el derecho de poder poner sus ideas por encima de los demás, y al que no piensa igual que él, entonces lo agrede. Y eso es un problema social grande, que lo estamos experimentando desde la adultez, y los chicos simplemente están siguiendo el ejemplo de los padres. Igualmente, el tema de la adicción a los videojuegos y el mal uso de las redes sociales.
La adicción a los videojuegos pues es otro tipo de escape, simplemente es un escape a la soledad, es un escape a que nosotros no tenemos tiempo para nuestros hijos, porque nos la pasamos trabajando todo un día, porque cuando estamos en casa estamos estresados y no oímos y no compartimos. Entonces, todo este tipo de comportamientos que no han sido lo suficientemente ejemplarmente positivos para nuestros hijos lo están resintiendo y lo están convirtiendo simplemente en estados de escape para primero tratar de cumplir y encajar en una sociedad que nosotros le interpusimos que era así y que no había otra solución, que tocaba entrar dentro de esa caja y fin de la película, y no estamos abiertos a experimentar nuevas opciones, a buscar otros medios en donde nosotros podamos ser libres. Y el hecho de tener libertad no es simplemente una libertad laboral, sino es más bien el hecho de tener un pensamiento libre. Es la capacidad que yo tengo de generar miles de perspectivas de lo mismo y escoger una que me haga feliz. Y desde ahí es el amor propio e incondicional hacia mí mismo. Si yo me amo tanto como quiero que los demás me amen. Es la idea, para que más o menos me comprendan a qué se refiere. Me amo tanto que quiero lo mejor para mí, pero lo mejor para mí tal vez es vivir a través de mi propósito de vida, conectar con ese propósito de vida que me permita esa libertad de tiempo para que yo haga lo que me gusta hacer, lo que me hace sentir bien, y es a través de pronto un poco de la libertad financiera. Vamos a poner un ejemplo, los millennials. Los millennials son estos muchachos que, como dicen los papitos, no, es que esos muchachos ya no quieren hacer nada, ellos ya no quieren familia, ellos ya no quieren trabajar, ellos quieren vivir viajando. Sí, porque esta generación, que aunque nació el siglo pasado, creció en este siglo, vivió su adolescencia en este siglo y conectaron con esa frecuencia. Ellos vinieron enseñando lo que es la libertad financiera y el desapego a las cosas. Entonces esta generación ya no quiere tener un trabajo fijo en una empresa y hasta pensionarse, sino simplemente tener un trabajo que le permita viajar y hacer lo que él necesita hacer en el momento en que lo requiera. Y dos, ya no quiere apegarse a tener cosas y a tener un montón de deudas para poder volverse un esclavo de la deuda y nunca cumplir su... Tú dices que entraste a esta parte de tu vida a través de un conflicto interno, que estuviste en un proceso de psiquiatría y droga, medicamento, porque estabas en un momento, en una situación como de búsqueda, de insatisfacción personal, y que llegaste a este proceso a través de algo que llamaste como la responsabilidad, que es como ser parte del asunto, y quiero retomar eso porque es precisamente a donde este congreso va dirigido, y es que podemos hacer un proceso de medicina preventiva cuando entramos a autoobservarnos y tomar conciencia de que yo, como dirigente, como padre, como maestro, también necesito ayuda, que no soy el dogma establecido. Entonces, tomemos algo para hablar como la enfermedad como camino, Jamie, porque es lo que yo entiendo. Algo que pasó en tu momento se convirtió en tu maestro. Darme cuenta que necesitaba arreglar ese conflicto interno que yo tenía, pero a través de la voluntad, porque nosotros los seres humanos no sabemos sino quejarnos y buscar culpables, y ya hasta ahí no llegamos a lo profundo del asunto. Y realmente eso no va a arreglar nada, porque eso no va a arreglar el sentimiento, ¿no? Y al no arreglar el sentimiento, pues vamos a seguir generando conflictos de lo mismo. Como les venía diciendo, uno proyecta y lo que proyecta es muy nuevo, entonces vamos a seguir en el mismo bucle, y en el mismo bucle, y en el mismo bucle. Lo que pasa es que yo me puse a analizarlo y me di cuenta que estaba metida en un bucle, que estaba viviendo la misma experiencia, pero con diferentes actores. Y en ese momento dije, miércoles, el problema es mío, tengo que resolverlo. Y a partir de la voluntad fue que decidí, y de mi amor propio, decidí que yo necesitaba el cambio, pero decidí hacerlo, o sea, porque esto requiere realmente tiempo y constancia. Precisamente una de las conferencias que están en el Congreso, que somos 36 panelistas, una de las conferencias tiene que ver con la voluntad y los hábitos, porque mientras no cambiemos y no nos demos cuenta que tenemos que autodisciplinarnos, pues seguimos en lo mismo y vamos a tener más de lo mismo, y la juventud del 2030
realmente no es más de lo mismo. Estamos hablando de una catástrofe para el planeta. Entonces, otra cosa que toca sí es que fíjate cómo de ese conflicto entiendo yo, y tú me corriges, si es que yo entiendo que entraste como a un mundo espiritual y hablas de que la meditación te ayudó muchísimo y también hablaste de unos cuarzos y un cuarzo. Sí, cuando yo conecto con el tema de la meditación, en ese momento también me llega información de que debo apoyarme de una piedra, de un cuarzo rosa, que tenía forma de corazón y que lo limpiara y lo usara todo el tiempo para apoyar ese término de firmeza y de voluntad y de conexión con mi corazón, y eso hice. ¿Qué pasó? Que yo empecé a sentir que cuando me ocurría nuevamente este tipo de experiencia, pues tenía que volver a chocar con ella, ya no sentía ese dolor y ese ahogamiento que tenía, sino que comencé a sentir que no sentía lo mismo, que era mucho más fuerte y que me afectaba menos. Y realmente el cuarzo me ayudó mucho porque potencializaba, conectaba con lo que yo estaba haciendo en la meditación, con esa voluntad de cambio y de apertura de mi corazón, donde permití que se me conectara para que pudiera cambiar y evolucionar ese aspecto de mí, y el cuarzo solamente potencializó ese estado de conciencia que yo solicitaba en ese momento. En el Congreso también vamos a tocar con un especialista todo lo que tiene que ver con las piedras, los cristales, los colores y la energía que representan y cómo, así como a Jamie, esto nos sirve, y a veces uno dice que me ponga una pepita verde en el corazón, a ver, ¿eso para qué sirve? Sirve. Entonces, les recomiendo que escuchen 2 conferencias especiales, porque hay una con Sofía Elena Sánchez, que la van a encontrar también en el Congreso, y otra que es de los cristales, para que nos demos cuenta que las energías sutiles son las que están llevando la medicina holística a encontrar respuestas en todos los seres. También nos hablaste de que empezaste a canalizar una información, y hoy en día vemos en las redes cómo todo el mundo canaliza, inclusive este congreso es canalizado. Entonces, ¿cómo empieza uno a darse cuenta que uno está canalizando? Porque llega una información como al subconsciente, pero no es algo que te hable, o sea, en el caso mío, ¿no? En particular, no es algo que yo siento una voz que me esté diciendo, no. En el estado de meditación llegan emociones o sentimientos, más bien sentimientos que te llevan a conectar como con ese propósito o con ese paso a seguir. Es como que tú conectas contigo mismo y comienzas y algo por dentro te dice, ahora toca hacer esto, ahora el paso es este. Pero es algo así, no es tan literal, es ese permitir fluir, ese permitir escuchar y poder conectar, a ver qué pasa, y si lo sigo, ¿qué pasa? Y cada vez que lo seguía, me encontraba cosas absolutamente maravillosas que no podía dejar de conectar con eso, porque era, wow, era como si me hubiera conectado con otra dimensión, con otra esencia, como yo, pero yo enfocada como en otro aspecto, una cosa maravillosa. Nunca me imaginé que me llevara a ese camino. De hecho, yo te veo bellísima, radiante, te veo empoderada, liderando tu vida, y has dicho unas palabras preciosas que las quiero retomar porque a la audiencia le van a servir, porque están viviendo los mismos procesos que has vivido tú y yo, y que en determinado momento dicen, yo me estoy volviendo loca, estoy pensando que quiero cambiar, pero ¿cómo voy a cambiar si no puedo? Porque estoy superviviendo, sobreviviendo, y eso hace que no permitamos que esa voz interior llegue a nosotros. Has dicho palabras como en la búsqueda de mí mismo, y así está nuestra audiencia. Hablaste de la coherencia. No hay coherencia en la gran magnitud de la comunidad, porque pues sí, yo quiero ser artista, tengo los dones, pero tengo que comer y vender aguacates en la esquina, porque no todo el mundo es exitoso en cuanto a ser el mejor médico, el jefe, solo hay un jefe. Entonces también tenemos que aprender a ser felices y autorrealizarnos desde el rol donde tú hoy estés. Eres el conductor del transporte, eres el señor que trabaja subiendo y bajando las personas en un ascensor. Desde ese rol es donde tú tienes que tener tu punto de partida.
Hablaste de un proceso de autoobservación. Eso quiere decir que nos escuchemos a nosotros mismos. Dijiste, reconociéndome. Entonces es dándote cuenta de que el problema soy yo. A veces siempre le estamos echando la culpa a las personas, entonces cuando yo me reconozco como que el tóxico soy yo, porque hoy se habla que todo el mundo, hay la gente tóxica, a veces la gente tóxica soy yo, que llego de mal genio, como nos dice Jamie, que soy insoportable, que no encajo, que desentono. Entonces cuando yo me reconozco, dejo de echarle la culpa a las otras personas y arranca este escuchar y todo este proceso tan lindo que nos está contando Jamie, que finalmente dice, aprendí a fluir. Y cuando aprendes a fluir, Jamie, hablas de pensamientos conscientes. Cuéntanos todo eso, que son los pensamientos conscientes y a dónde te llevaron. Sí, sí, desde el aprender a fluir, desde el aprenderme a escuchar. Cuando yo aprendo a sentir el impulso de mi corazón, comienzo a trabajar coherentemente. Pero ¿cómo es esta de la coherencia? Para poder trabajar coherentemente tengo que aprender a identificar cuál es el hilo de la emoción que siento, y ese hilo de la emoción está conectado directamente a mi pensamiento. Mi pensamiento crea emociones, ¿no? Que es algo que uno debería aprender desde está desconectado y se le olvida. ¿Qué pasa? Que todo lo que yo siento es producto de un pensamiento. Cuando yo comienzo a observarme y a identificar esas emociones que no me gustan y que me gustaría cambiar, necesariamente tengo que mirar cuál es el pensamiento que las está creando. Cuando yo ya tengo identificado el pensamiento que me trae esa emoción negativa y que es difícil de manejar, no voy a decir, ay no, pensamiento, chao, no lo quiero más y lo saco de mi vida, pues desafortunadamente no funciona tan fácil, porque como está tan instaurado en el subconsciente de uno mismo, hay que ir a desinstalarlo allá, igual que en el computador, con el eliminar y mandar a la papelera reciclable el icono del programa que tengas puesto, no eliminas el programa, sino vas y lo desinstalas. Es igual, toca ir a desinstalar. ¿Y cómo hago para desinstalar ese pensamiento? Necesito ir a mirar cuál es la creencia que lo está alimentando. Siempre es una creencia, siempre y en el 100% de los casos. Entonces voy y identifico, después de hacer este proceso que les dije, voy y identifico la creencia, que si es un pensamiento negativo, créanme que es limitante, es algo que me está limitando, es algo que no me está dejando ver la perspectiva de todo muchísimo más amplio. Y me conecto con esa creencia y miro a ver por qué estoy creyendo eso, que generalmente no es algo con lo que yo nací, así instalada la creencia limitante, no, generalmente es una creencia limitante que está instaurada a través de un pensamiento que hubo colectivo, llámese un pensamiento de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de mi entorno, de mi colegio, de mi trabajo, de donde sea, pero que es colectivo y que está instalado en el colectivo y que el colectivo no permite nada más. No permite ese cambio porque qué miedo, porque vienen a través del miedo. Siempre, siempre las creencias limitantes vienen instauradas porque hay un miedo al cual no se puede acceder porque no, es que no hay cómo cambiarlo y así tocó. Y en realidad, cuando nosotros conectamos con eso, identificamos el miedo, pero escuchamos al corazón, podemos ver que hay posibilidades de vivir desde otros aspectos de la vida, eliminando ese miedo. Al hacer ese ejercicio que les dije del cuarzo y del corazón, que se vuelve cada vez como más poderoso y más fuerte, también se va desinstalando simplemente el miedo, porque empieza a vibrar la frecuencia del amor, que es de la que hemos estado hablando, y se llama amor. La frecuencia del amor que da vida y que todo lo es y que todo lo crea, empieza a desinstalar paulatinamente los miedos, el sistema de miedos que tenemos instaurados por las creencias limitantes. Vas a hacer y a tomar acciones en tu vida que ya comienzan a dejar el miedo un poco de lado y poco a poco se va creando nuevas realidades a través de esto. Pero eso es a través del amor hacia mí mismo y la coherencia y la autoobservación. Ok, otra cosa que planteaste que me parece muy lindo es que nos cuentas tu experiencia como a través de esa experiencia traumática en tu vida,
luego te haces cargo y te responsabilizas de tus procesos, luego empiezas a escucharte y luego te pones a bailar y te vas con tu hijo generando un espacio de acercamiento con él en este tiempo de su adolescencia. Y también nos lleva a que empiezas a trabajar esa responsabilidad que tienes con tu hijo, y ese es el tema de este congreso, que es enviar una información al 2030, al 2030, en donde la expresión de esta nueva dimensión, porque estamos en una quinta dimensión, y esto lo van a mirar ustedes en el doctor Google, qué quiere decir la quinta dimensión, y ahí es como una persona empieza a traer una información gigante. Dos, uno, estamos en una dimensión del amor. ¿Qué quiere decir eso? El doctor Google nos enseña. Y libertad. El doctor Google nos enseña, pero también nuestro corazón, porque nos está poniendo como tutores y líderes de una juventud que está cambiando y que está llamada a cambiar y a proteger y a sacar adelante el planeta Tierra en todas las dimensiones que queramos plantear, porque la problemática del mundo la conocemos a cabalidad. ¿Cómo se toma la decisión desde el ser padre a tomar la responsabilidad para ser un espejo a su hijo? Sí, a partir de que yo tomo la responsabilidad de mis pensamientos, literal, y me doy cuenta que yo soy el único creador de mi realidad y que yo soy y que siendo responsable de que yo soy el creador, soy responsable también de cambiarla. O sea, no soy culpable de lo que ya viví simplemente fue mi aprendizaje. Esos errores son maravillosos y fueron desde todo el amor lo que me hizo lo que soy hoy en día. Entonces, los amo, los acojo y me responsabilizo para cambiar mi realidad, porque solo a través de mi ejemplo mi hijo puede cambiar la de él y conectar con la realidad que es él y el propósito de vida con el que vino a este mundo, pero solo a través de mi ejemplo. Si él ve que todas las posibilidades se pueden crear, y si yo se las muestro porque yo las vivo, porque las estoy pasando a través de mí, él no le va a quedar duda que eso es así y que puede vivir otras realidades, sin importar las realidades que vivan sus compañeros de deporte o de estudio. Él sabe que él es el único creador y que lo puede hacer y lo puede cambiar. Además que emocionalmente tú puedes dar grandes consejos porque como ya lo pasaste a través de ti, él te va a hacer preguntas muy emocionales y tú, como ya viviste la experiencia, le puedes brindar un apoyo emocional mucho más enfocado y conectado para que él tenga unas soluciones que sean más coherentes, más prácticas y que realmente con las que él se sienta más a gusto porque van conectados con su propósito. Yo te entiendo, y tú me corriges, de que solo podemos ser buenos tutores y guías. O sea, que los problemas que están afrontando los hijos también están determinados por mis comportamientos como padre, y que mis comportamientos como tutor o guía están determinados por mis constelaciones familiares, por toda esa ancestralidad que traigo, que si mi papá era agresivo, que si mi mamá fue violada, todas esas situaciones que tenemos sobre el tapete. Y eso es lo que estamos reflejando en nuestros hijos. Dijiste una frase que no quiero que se pase de largo, y es: yo lo amo cuando menos necesita. Y esto me hace como hacer una pausa, porque la gran mayoría de los muchachos de hoy en día han tenido que salir de su casa huyendo de un maltrato, huyendo de un mal ambiente, huyendo de no ser escuchados y no sentir su libertad y su autonomía de escoger su destino. Y para eso estamos nosotros aquí, y es que es romper los paradigmas, como dice Jamie, del gran colectivo que dice: no, es que tienen que caminar hacia la derecha, deja que tu hijo camine hacia la izquierda, obsérvalo, acompáñalo para cuando él se dé cuenta que está mal su camino, tú estés ahí para apoyarlo y no para juzgarlo. También Jamie nos ha hablado de esos riesgos que tienen los niños y esa adicción, esa problemática, y yo tomé nota de algunas y complementé con otras, que nos está afectando y que nos da miedo tanto a los niños como a nosotros, y me refiero a niños jóvenes, ¿no? La drogadicción,
¿Por qué entra uno en la drogadicción? Las depresiones, los embarazos, el bullying a que son sometidos, la sexualidad, la libertad. Es que hoy en día todavía a los 20 y pico de años queremos que nos hagan caso. Ya ellos son libres. Estos niños de hoy también, como dijo Jamie, nacen con un celular en la mano y son más que autosuficientes. Entonces, ¿cómo nos cambiamos nosotros el chip para poderlos educar? La elección de su vida, ir por un equipo de fútbol, por un equipo por un grupo político, por elegir un colegio o un idioma, tomar sus propias decisiones, tener sus propias redes sociales. Entonces, pues el tema o sea, es tan extenso, pero sí es importante que sobre cada uno de estos temas, las personas que todavía están criando, puedan entrar a decir, hay que escuchar a mi hijo. ¿Cómo? Y tocaste el tema del bullying, que dices que nosotros mismos en la casa somos los que generamos el bullying y no escuchamos. Pienso que parte de la gran medicina del futuro es escuchar a los seres que están con el corazón, con todo, porque es que mi hijo no me dice nada, está deprimido. Escúchalo no solo en la palabra que dice, sino en el tono de su voz, en el color de sus ojos, en su expresividad, en la experiencia de su cara, porque ahí está expresando, pero no lo sabemos escuchar. Y esa es parte del concepto del Congreso, cómo desde 36 puntos de vista podemos aportarte a ti que estás viviendo este proceso, para que tú como guía y responsable de la formación de esta nueva generación, seas un aportador de grandes posibilidades a través de algo que también Jamie dijo, y es el amor. De esta nueva generación donde ellos están rompiendo paradigmas, donde ellos solo quieren viajar, pues sí, porque es que estamos en una época de emprendimiento, también como lo dijo, que es nuevas eras, y entonces ahora uno tiene un computador en la mano, un acceso a internet, y ya se acabó la era donde teníamos que ser empleados. Hoy en día todos podemos ser emprendedores, pero necesitamos el apoyo, que alguien nos diga, es que tú no estás físicamente tan bien dotada como Miss Universo, pero estás llena de dones y cualidades y eres una chispa divina y alguien necesita lo que tú tienes. Una cosa, y es, ¿qué pasa con el autoritarismo, Luz Jamie? Sí, nosotros estamos como padres acostumbrados, pero es a partir del ejemplo que nosotros tuvimos de nuestros padres, en donde queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros digamos, o lo que nosotros pensemos que es lo mejor para ellos, sin contar con su aprobación y sin preguntar. Entonces simplemente les trazamos en la vida en donde desde que nace mi hijo va a hacer tal cosa, y va a hacer esto, y nosotros nos creemos la película de que es así, y en el momento en que nuestro hijo no hace lo que nosotros quisieran, nos sentimos mal, nos sentimos frustrados y lo rechazamos. Y algunos hasta salen de su casa porque si tú no haces esto que yo quiero, entonces no eres mi hijo. En realidad es tan incondicional el amor de padres. Sería muy bonito comenzar a mirar hasta dónde es incondicional, porque nosotros queremos cumplir nuestra expectativa y no apoyarlos a ellos en lo que vinieron a hacer. Si nuestro hijo es gay, entonces, o lesbiana, entonces ya no te quiero porque no cumpliste mi expectativa. Ellos mismos son capaces de tomar sus propias decisiones. Y cuidado, papás, los niños desde los 8 años están adquiriendo las posibilidades de generar negocios online, pero no tienen la edad emocional ni psicológica para hacerlo, porque todavía necesitan de tu apoyo emocional, del acompañamiento, no del control sobre ellos, solamente acompañamiento. Yo estoy aquí para apoyarte, no importa lo que pase. Yo te amo en todo momento, te acepto tal y como eres, y te amo cuando yo sienta que menos te lo mereces. Pues yo lo veo muy difícil, Jamie, y es el gran trabajo al que tiene que enfrentarse la persona que nos está escuchando, y es que yo soy el que tengo que cambiar para poder entrar en ese proceso de poder aceptar a mi hijo, el que sea, y como yo soy parte de ese tutor
que, miren, como dicen los tutoriales, nosotros somos eso. Entonces, ¿cómo? Y dijiste algo muy fuerte y muy real, y es que la juventud no quiere ser como sus padres. No están recibiendo modelos buenos. Y otra cosa muy importante es que hoy en día las familias, muchas familias son disfuncionales. Yo he criado a un hijo sola, siempre hemos estado viviendo solos, y eso hace que las generaciones que van a llegar al 2030 vienen de un modelo social diferente, porque se ha roto esa unidad de la pareja. Entonces es otro tema que también lo vamos a tocar en el Congreso. Y al ellos no tener ese modelo en el cual reflejarse, pues ahí es donde una niña dice, me prostituyo, es que me caso con el primero, porque como él me va a mantener, entonces me mantengo linda, me hago 3 cirugías para que me mantenga el hombre. O el muchacho vende su cuerpo y entra en un proceso de homosexualismo porque está de moda y es rentable, y entonces ese hombre me compra la moto, la chaqueta y el casco que yo quiero, porque de pronto en su familia no hay los medios. Entonces, ¿esto a dónde va? A que tenemos que fluir necesariamente para encajar y hacer un clic, como un rompecabezas entre padres e hijos, donde los hijos no, ellos son consecuencia. Entonces, ¿quiénes tenemos que modificarnos? Realmente somos los padres. Tocaste un tema bien importante y es el bullying al que se enfrentan los niños. Dijiste que el bullying lo hacemos los padres, pero también quiero tocar ese tema porque los grandes, los adultos y los viejos, somos también expertos en bullying, ya sea que lo hagamos o lo recibamos. En mi caso, después de los 55 años, entró a un grupo de terapeutas muy importantes de mi país, estoy hablando de Colombia, y durante 4 años recibí bullying en ese grupo. Y yo decía, si por algo llegué a pertenecer a ese importantísimo grupo, y estoy muy agradecida, pero siempre me sentí con bullying, y yo en mi interior salía siempre demolida de ese grupo, molida, con la satisfacción de haber recibido esos entrenamientos, pero molida. Y yo decía, increíble que uno a los 60 años todavía esté enfrentándose al bullying. Entonces, este es un punto al que quiero invitar a reflexionar. En tu entorno, ¿qué está pasando con la aceptación y con el apoyo y con esa energía del amor? Hablas de también el proceso de las adicciones como un escape. Y yo diría que toda esta lista que nos diste anteriormente de esos miedos y esos riesgos corresponden a un escape. ¿Cómo es eso, Jane? Es una manera de poder o encajar o simplemente evadirme de la realidad. ¿Y cuál realidad? La realidad que yo no quiero volver a transitar, que fue el ejemplo que me están dando mis padres, ¿sí? Yo no quiero tener ese trabajo esclavizante en donde me toca estar todo el día partiéndome el lomo para poder ser exitoso y poder vivir estresado el resto de mi vida y triste y aburrido, porque no hice lo que quería. Entonces busco otro tipo de realidades y las consigo a través de la drogadicción, a través de los videojuegos, a través de conectar con otras personas en las redes sociales posiblemente peligrosas, ¿no? Un mal uso de esto, mi autoestima, la falta de amor propio, no encontrar un prospecto en donde yo pueda reflejarme en autoestima y en amor propio, pues no tengo autoestima y permito que la sociedad tome decisiones por mí y me encaje en lo que yo debo ser, así no lo sea, como en el caso de las chicas, sobre todo de las chicas que sufren de bulimia y de anorexia. Entonces, en realidad es eso, los chicos son emocionales, vinieron a hacer otras cosas en este mundo, a vivir a través de su propósito, como lo hacen los millennials, a buscar otras libertades, a enseñarnos muchísimo más libertades de pensamiento, de sentimiento y de obra. Entonces, en un principio chocan bastante fuerte con este mundo de emociones, porque no se sienten muy a gusto en ellas, porque no es lo coherente, no es el mundo con el que ellos quisieran convivir. Necesitan cambiarlo y eso lo sienten desde el fondo de su ser, pero no encuentran herramientas, pero sobre todo son muy pequeños y no encuentran ejemplo ni en quién apoyarse para comenzar a generar ese propósito por el cual están aquí. Es importante también caer en cuenta que el proceso de escolaridad
el que estamos manejando, el proceso de la economía, el proceso de la salud, es obsoleto. O sea, estamos viviendo todavía, sobreviviendo en un proceso social universal obsoleto. Y le corresponde a esta nueva generación, y por eso es el propósito de enviar este mensaje gratuito a la humanidad, que llegue a donde tenga que llegar, para que sean gestores de crear sus propios métodos acordes a lo que está pasando en esta quinta dimensión. Entonces, hoy en día los hijos no necesitan una escolaridad de 25 años. Los niños vienen con una, y ese es parte del proceso de la batalla que está librando Jürgen Klarek y que está tomando tanta acogida, y es que, y les quiero invitar a que no se pierdan la conferencia de Sofía Sánchez, que es sobre musicoterapia, donde ella desescolarizó a su hijo desde el 4º año de primaria, y hoy su hijo a los 22 años es independiente, es director, músico, creador, o sea, es una eminencia, porque su madre tomó la decisión de desescolarizarlo, de que él no perdiera tiempo en otras cosas. Yo personalmente tuve la oportunidad de atender tanto a Sofía como a su hijo en mi camilla yo tuve consultorio hace como 20 años y luego ya llevo como 15 años en terapia online, con unos resultados increíbles. Pero ver un niño a los 22 años siendo productivo y ver personas que a los 70 todavía siguen sobreviviendo, ganándose menos del mínimo. Y quiero, para cerrar esta conferencia, Jamie, cuéntanos de tu hijo, a quien tengo la oportunidad de conocerlo y admirarlo profundamente por esa capacidad mental que tiene. Cuéntanos su edad y todo lo que él está haciendo y todo lo que él ha contribuido también al Congreso y lo que tiene proyectado con todo esto que estamos hablando. Sí. Bueno, mi hijo en este momento tiene 13 años, pronto cumplirá los 14 y en pocos días. Apenas está entrando dentro de una adolescencia. Pero mi hijo está desescolarizado. Lo desescolaricé hace más o menos 2 años. Pues entró en un proceso, cuando él entra al bachillerato, me di cuenta que, digamos, cómo se manejaban los términos en el colegio de la primaria no fue algo que nos haya gustado mucho, no se sentía bien y entramos dentro de ese proceso, primero con la educación virtual, estuvo haciendo 6º y 7º en educación virtual, y ya definitivamente cuando termina esto, aunque él terminó con muy buenas notas, o sea, fue tan alto su promedio que lo exoneraron de exámenes, no se sentía a gusto con lo que estaba haciendo, sentía que él estaba haciendo las cosas solamente para complacer al profesor, más no porque él se sintiera a gusto con lo que estaba haciendo, sentía que no estaba aprendiendo y sentía que estaba perdiendo su tiempo. Y yo sentía lo mismo, yo sentí como mamá, no solamente que él no se sentía a gusto, sino que no podía exigirle algo que yo también estaba sintiendo en mi trabajo. Yo sentía que necesitaba salir de ahí, crear cosas nuevas y que ese estado de represión que tenía ahí no lo quería seguir viviendo y pedía de mi hijo exactamente lo mismo. Entonces le dije, no, hijo, entonces dejemos así, no sigamos más en el colegio porque yo siento que estoy pagando por algo que no está ofreciendo y esperemos a ver qué pasa, qué llega. Y dentro de ese proceso llegó el trading. Mi hijo, antes de los 14 años, está estudiando para ser corredor de bolsa. Y bueno, está dentro de ese proceso. Él quiere viajar por el mundo, entonces también está estudiando inglés. O sea, su propósito de vida, lo que él más ama y lo que él me dice, mamá, yo quiero viajar por el mundo. Entonces, en vista de esto, se me presenta esto del trading y le digo, mira, hijo, esta es una posibilidad para que tú puedas obtener la libertad financiera que necesitas para poder viajar por el mundo, que es lo que tú quieres hacer, sin necesidad de pasar por todo un proceso escolar, terminando en una carrera que muy seguramente que ni siquiera va a ejercer porque eso no es lo que él quería. Entonces dije, no, pues ¿para qué le hacemos perder el tiempo? Acortemos el camino y que llegue mucho más rápido a donde necesita llegar. También es percusionista. Cuéntanos cómo este niño se incorpora en un grupo de adultos a los 13 años y termina yendo a Dubái. ¿Cómo es ese cuento? Sí, mi hijo desde que estaba en mi vientre, como yo fui bailarina folclórica durante 22 años,
Cuando yo estaba embarazada de él, pues bailaba también. Y como yo amo muchísimo la música de costeña colombiana, que está tan llena de tambores, me encanta. Entonces, ese amor que yo sentía hacia ese tipo de danza, se lo entregué a mi hijo a través del vientre, y él cuando escuchaba esta música me pataleaba, pero era escuchando los tambores. Entro a su taller de música, y dentro del taller de música la profesora habla conmigo y me dice, su hijo tiene mucho talento, sería bueno que pudiéramos reforzarlo para que él pudiera entrar como o a batuta o de pronto a la Universidad Nacional a estudiar talleres de música. Bueno, entonces digamos que dentro del proceso y por temas más de logística que porque no se haya presentado, no se presentó a la Universidad Nacional, pero la batuta fue el que le dio el cupo al niño, no fue que yo se lo busqué en ningún momento, él mismo se abrió su camino. Bueno, yo simplemente fui el guía y se lo permití. Entramos a batuta porque eso era lo que él quería. Y en batuta estudió 5 años como una primaria musical, en donde llegó a ser un pequeño músico sinfónico y estuvo con la Orquesta Sinfónica Infantil de Batuta. Ahí tocó como un año, luego se enamoró de Ainja. Ainja es una batucada muy famosa aquí en Colombia y que también es famosa a nivel internacional, que se ha vendido muy bien. Es como en su cuento siempre han sido los tambores, pues imagínense, un grupo de muchos tambores, porque ellos son como 600 tocando, eso era una locura para él, y me pidió que no entrara a Ainja. Con Ainja tocó 2 años y llegó a uno de los niveles altos de Ainja. En este tiempo llegó al juvenil, pero o sea, antes del profesional llegó, pero por edad pues todavía no podía acceder al más grande, era muy pequeño. Estamos hablando de un niño de más o menos unos 11 años, 12 años aproximadamente. Cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Dubái, entonces hablo con el director de mi grupo de danzas y le digo, mira, como necesitaban músicos, le dije, mi hijo toca. Y me dijo, ¿cuántos años tiene? Yo en esa época Felipe tenía como 12 años, tal vez, unos 12 años. Y entonces me dijo, pues tráiganlo y lo probamos a ver. Y lo probaron con el resto de los músicos, pues él tenía tanta experiencia con eso que él pasó de una. O sea, no había tocado folclore, pero le mostraron como las bases de cada una de las canciones que tenía, como en una semana sacó las bases y después ya entró al grupo con la musicalización, y él fue el que se encargó uno de los tambores principales, de hecho, que tocó la tambora, que es para el folclore, y específicamente ese es uno de los instrumentos principales. Y así fue como viajamos a Dubái tocando su tambora. Y se dio a conocer pues también a nivel internacional en este ámbito. Luz Jaime, te quiero dar las gracias. Eres una fuente de poder explicar en este congreso qué es la coherencia, una mujer que a través de un conflicto se autoobserva, entra a un proceso de cambio, rompe con las estructuras del médico, el psiquiatra, estaría en una clínica de reposo en este momento, se ha entrenado, se ha capacitado, se ha dado cuenta de la importancia de acompañar y guiar a su hijo, de potencializarlo, y pienso que es ser coherente, tomar los cambios y las decisiones correctas en el momento correcto, de acuerdo a tu propia concepción a través de la voluntad. Entonces, Dios te bendiga, muchísimas gracias por toda la enseñanza. Otra cosa que tocaste es que los niños hoy en día se están ganando el dinero desde muy jóvenes, y los quiero invitar, miren, no dejen de escucharse todas las conferencias porque es que están interrelacionadas. Ayer una mujer bellísima llamada Laura Moreno, súper joven, ella nos habla de sexualidad sagrada, tiene mucho que ver con esto, y fuera de eso, ella a los 7 años ya generaba su propio dinero. Entonces, es una realidad lo que les estamos mostrando, y como les digo, no estamos dando cátedra, les estamos hablando de nuestras propias vivencias. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por la invitación, Luz Marina, y muchísimas gracias a toda la audiencia por ser y estar aquí presente y por darse la oportunidad de escuchar. Un abrazo para todos. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa.
nuevos métodos de sanación para la humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.